Acaba de convocar al Zócalo a los mexicanos y mexicanas este próximo domingo. ¿Cuál sería la convocatoria a los paisanos que viven en Estados Unidos? Ellos quieren ayudar, señora presidenta, siempre en los comentarios de los programas que hacemos, participan mucho y han estado preguntando cómo ayudamos, cómo pueden participar los paisanos. Pues por lo pronto pienso que pueden enviar cartas al gobierno de los Estados Unidos, a sus congresistas, hablando de la afectación que significa los aranceles para Estados Unidos y para México, para explicar a la gente qué es esto del 25% de aranceles. México exporta, hoy somos el principal socio comercial de los Estados Unidos, es decir, aquí se produce una parte muy importante de lo que consumen los estadounidenses, particularmente automóviles. Pero esta exportación tiene que ver con una integración comercial y productiva. Quiere decir que no es que aquí se fabriquen los automóviles completos y se envíen exportados a los Estados Unidos, sino que las autopartes se fabrican una parte aquí, después se van a Estados Unidos, luego regresan, luego se van a Estados Unidos, luego regresan y luego se forman en armadoras, ya sea aquí o en los propios Estados Unidos, o en el propio Estados Unidos. Es decir, hay una integración económica muy importante que se ha dado a lo largo de los últimos 40 años y particularmente en el último periodo, producto después de la pandemia de que muchas empresas que estaban en China decidieron venir a México a instalarse aquí, o empresas que ya existen en México y decidieron ampliar sus capacidades porque en su momento pues hubo problemas en el envío de mercancías de China a Estados Unidos o a México. Entonces, eso se llamó la relocalización o se llama la relocalización de las empresas. Entonces, México ha aumentado su exportación a los Estados Unidos. Pero esa exportación que se envía precisamente por la integración comercial genera empleos en México y en Estados Unidos. Esta idea de que solamente se generan empleos aquí, pues no es correcta. Se generan en los dos lados precisamente por esta integración. ¿Qué va a pasar ahora? Estados Unidos impone 25% de impuesto a todas las exportaciones mexicanas, sin distinción. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que se produce aquí, cuando se va a Estados Unidos, les va a costar a Estados Unidos 25% más. Si nosotros ponemos el mismo impuesto de regreso, pues va a costar otro 25% regresarlo. Y volverlo a enviar, pues otro 25%. ¿Qué va a pasar con eso? Pues va a encarecer los productos. Ha dicho el presidente de los Estados Unidos que esto va a permitir que todas las fábricas de autotransporte o de vehículos se vayan para allá o de autopartes. No es tan fácil, porque los costos de producción en Estados Unidos son más altos, número uno. Y número dos, no es tan fácil trasladar una empresa de vehículos, armadora de vehículos que tiene su tiempo a otro país. Se requiere pues su tiempo para poder hacer este proceso. Entonces, por eso decimos, y esa es la información importante, lo que ocurrió es que le ponen un impuesto de 25% a todo lo que se exporta de México hacia los Estados Unidos. Entonces, lo que nosotros decimos es, esto va a afectar a los dos países, y más, Canadá también tiene su 25%. Entonces, ¿a quién va a afectar más? A los estadounidenses, porque necesariamente, porque los productos no se pueden mover en un día, su fabricación, pues va a provocar un aumento de precios al consumidor. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Al revés, deberíamos de estar promoviendo mayor integración económica que nos permita competir con Asia, porque juntos nos fortalecemos, separados no nos fortalecemos.
No es solo que todo se vaya a producir allá, no es tan sencillo. Ayer me decía un empresario que recibí aquí unos empresarios mexicanos que tienen fábricas en Estados Unidos, que les está costando mucho trabajo conseguir mano de obra allá. Entre otras cosas porque ya no hay tanto bono demográfico, es decir, ya no hay tanta gente tan joven que trabaja en las fábricas y otros fenómenos que se generaron a partir de la pandemia. Entonces, por eso nos fortalece la integración. Ahora, poner el asunto del fentanilo como el argumento para poner el 25% del impuesto, pues tampoco tiene sustento. Primero por los resultados que hemos dado, que estamos trabajando para evitar que el fentanilo cruce hacia los Estados Unidos, también para beneficio, para ayudar a Estados Unidos y para beneficio de nuestro país, porque nosotros queremos bajarle a la violencia. Pero hay que tomar en cuenta que el consumo de fentanilo en los Estados Unidos, pues no solamente viene de México, como se ha querido promover. También los precursores de fentanilo entran por los puertos de Estados Unidos. También se produce, se comercializa, se distribuye en Estados Unidos. ¿Quién lo hace? Pues la mayoría son grupos delincuenciales formados entre otros por estadounidenses. Por eso los datos que pongo aquí. Fíjense esto es a ver si puedes ponerlo de este instituto. Es muy interesante, muy, muy interesante. A ver si está ahí. Dice, datos de CBP. CBP es como aduanas y asuntos fronterizos. Es la institución que se encarga de eso en los Estados Unidos. Publicados en 2024 bajo una petición de información pública por un instituto que se llama el Instituto Cato, que es de Washington. Revelan que 80% de los detenidos en los puertos de entrada de Estados Unidos, o sea, de México a Estados Unidos o de Canadá a Estados Unidos, o los puertos marítimos, entre 2019 y 2024 fueron ciudadanos estadounidenses. O sea, porque hay esta idea, es más, a ver, ponle abajo la parte que leímos hace rato. Esta parte que dice que se piensa que es la migración. ¿Es el primero? A ver, el primero. Fíjense esto, Aprecia el micrófono para. Este es un instituto de estos llamados grupos de trabajo, think tanks de los Estados Unidos en Washington. Fíjense su primer párrafo. Muchas personas creen erróneamente que la inmigración es fundamental para el suministro ilícito de fentanilo en los Estados Unidos. Sin embargo, los defensores de este punto de vista han ofrecido poco más que especulación para apoyarlo. Los nuevos datos obtenidos por el Instituto Cato a través de una solicitud de la Ley de Libertad de Información cuestionan esta creencia. El nuevo conjunto de datos muestra que los ciudadanos estadounidenses comprendieron el 80% de las personas atrapadas, dice aquí, detenidas, debe decir, con fentanilo durante los cruces fronterizos en los puertos de entrada de 2019 a 2024. Es un delito llevar droga de un país a otro, ilícita. Pero según este instituto, 80% de las personas detenidas en Estados Unidos por este delito son estadounidenses. Porque hay esta idea de que todos son mexicanos. Ahora, ¿quién distribuye, quién comercializa la droga en Estados Unidos? Entonces, por eso decimos, vamos a coordinarnos, por supuesto que queremos coordinarnos,
Cada quien que atienda su parte. Compartimos información, inteligencia. Nosotros nos toca una parte en México y lo estamos haciendo. A ellos también les toca una parte de Estados Unidos. Y la otra muy importante, la crisis del consumo de opioides. Aquí está Alejandro Schwartz, que lo estudió mucho desde COFEPRIS. Tiene un origen en un fármaco que se promovió masivamente en los Estados Unidos. ¿Cómo se llama el fármaco? ¿Oxicodona? ¿Cómo, perdón? ¿Por qué no les platicas? Efectivamente, como señala la presidenta, hay un fármaco que es un opiáceo de consumo oral que se llama oxicodona, Oxycontin. La FDA lo autorizó para que se pueda vender sujeto a una receta, pero por consumo oral, y esto es uno de los elementos descrito ampliamente en la literatura como el origen causal de la crisis de los opiáceos en Estados Unidos. O sea, ese medicamento contenía fentanilo y lo vendían en farmacias como si nada. Es un opioide, es un opioide. No necesariamente fentanilo. Sí, es un opioide sintético, pero lo importante es que es de consumo oral. Entonces, el acceso aumenta porque vas a la farmacia, lo compras y te lo tomas. Y fue autorizado por la FDA y está también documentado que esa autorización fue plagada de conflictos de interés. ¿Y para qué sirve ese medicamento? Para el dolor. Para el dolor. Medicamento para el dolor que empezaron a comercializar sencillamente en farmacias y enviciaron a su pueblo. Básicamente es lo que está diciendo. Así es. Cuando los médicos tratamos a un paciente con dolor, utilizamos se llama una escalera del dolor, en el cual si tienes un dolor leve le das paracetamol, ¿no? Y si tienes un dolor muy grande le das un opiáceo. Lo que sucedía con este medicamento es que pacientes con dolores leves les daban un opiáceo y no el medicamento que requería para el nivel de dolor que tenía. Esto hace una dependencia a este medicamento que cuando ya no lo requieres, pues lo tienes que seguir consumiendo. Muchas de las personas que están ahorita en esta situación, de drogadicción, ¿primero consumieron este medicamento? Pues, a ver, no necesariamente, pero algunos sí. No necesariamente, pero sí fue uno de los elementos causantes de la crisis de los opiáceos en Estados Unidos. Es decir, una persona iba al doctor porque tenía un dolor de espalda, que es la causa de consulta más común de los adultos. En vez de darte el paracetamol, que es el medicamento que requieres, o otro analgésico no opiáceo, como ya estaba autorizado un opiáceo oral, te daban el Oxycontin o el Oxicodona, te quitaba el dolor, pero te generaba una profunda dependencia. Muchas gracias. Es decir, hay temas de consumo de drogas que tienen que ver con un problema de salud pública, de atención a los jóvenes, requieren una atención integral. La campaña que hemos desarrollado aquí del fentanilo, que venía desde el presidente López Obrador, está acompañada de un número telefónico para atender, para que aquellas personas que tienen algún tipo de dependencia a una droga puedan salir de ello a partir de una atención integral. De tal manera que es desde la prevención hasta la atención integral lo que estamos haciendo. Eso no necesariamente existe en los Estados Unidos, entre otras cosas porque además no tienen un sistema de salud público realmente, es mucho menor que el nuestro. Con todas las fallas que tenemos nosotros tenemos 3 sistemas de salud pública que atienden a la población, allá no, nuestros paisanos lo saben. Entonces por eso decimos, no puede ser que el tema sea México es el responsable del consumo de opioides en los Estados Unidos. O sea, no, a ver, cada quien que asuma su parte de responsabilidad. Nosotros vamos a colaborar siempre, porque como lo he dicho, no queremos que el fentanilo llegue a ningún lado, fentanilo ilegal, ni a Estados Unidos, ni a México, ni a ningún lado, porque es una droga sumamente adictiva que hace un terrible daño y no queremos que ninguna droga llegue a ningún lado. Y en eso estamos trabajando, desde la parte de salud pública, prevención, hasta la parte que tiene que ver con todos los delitos que se cometen por el tráfico de las drogas. Entonces, por eso decimos, nos coordinamos, colaboramos.
Esta semana tenemos pactada una llamada con el presidente Trump. ¿Qué día? Probablemente el jueves. Entonces, vamos a esperar también. De todas maneras, si ellos, como lo dije ayer, nosotros este plan ya lo tenemos desde hace tiempo, desde que entramos al gobierno. Es el plan que, en caso de que continúen los aranceles, vamos a anunciar el domingo en el Zócalo. Y nos importa porque cualquier consecuencia que pueda tener los aranceles en términos de la economía de nuestro país, que tiene sus consecuencias, primero no asustarse, porque los mexicanos y mexicanas siempre salimos adelante y vamos a salir adelante frente a cualquier adversidad. Y además juntos, y yo estoy convocando a que en esto entremos todos los mexicanos y mexicanas, a este desafío que se nos presenta. Pero la responsabilidad, como lo decía ayer, de los aranceles, pues es una decisión del gobierno de los Estados Unidos, una decisión unilateral del gobierno de los Estados Unidos. O sea, en estas semanas, en este mes, pues hubo varias reuniones, una reunión muy importante en Washington, llamadas telefónicas, una reunión muy importante en Washington, donde se tomaron acuerdos de coordinación para el tema de la seguridad, del tráfico de drogas y del tráfico de armas. Entonces, no es que haya habido una cosa de que nosotros no queríamos coordinar, no, al revés. Estamos trabajando, nos coordinamos siempre en el marco de nuestra soberanía. Entonces, ¿cómo en medio de un acuerdo de coordinación, pues hay una decisión del gobierno de Estados Unidos que de todas maneras se pone el 25% de aranceles? Entonces, esta decisión es una decisión unilateral del gobierno de los Estados Unidos. Nosotros nunca nos vamos a cerrar al diálogo, al contrario, siempre están las puertas abiertas, pero nosotros también tenemos que tomar nuestras propias decisiones para proteger a las industrias nacionales y extranjeras que están en México y para proteger a nuestro pueblo. Y no queremos entrar en una guerra comercial, nadie está… Eso solo afecta a la gente, solo afecta a la gente. Para no salirme del tema, Presidenta, ¿a qué atribuye usted, si los datos no acompañan al presidente Trump en cuanto al fentanilo y este tipo de situaciones? Y además, pues se ha visto una estrategia de seguridad a partir de que usted asumió el mando del país muy fuerte y han estado capturando, digamos, personas del crimen, y estos 29 que se fueron también para Estados Unidos. Y no acompañan los datos. ¿A qué atribuye usted la decisión unilateral? ¿Por qué cree, si no es el fentanilo, a qué se le atribuye? Y como pregunta, como otra pregunta aparte, en mi estado, Quintana Roo, tenemos mucha relación con personas americanas. Llegan 30 millones de turistas a nuestro estado al año, y muchos de los prestadores de servicios, muchas de las personas del pueblo de Quintana Roo, que son meseros, que tienen relación con el pueblo, pues con los americanos y con los canadienses, si les podría dirigir algún mensaje en cuanto a pues cómo tratarlos, cómo atenderlos, y cómo sería como el mensaje de solidaridad con ellos, porque no creo que todo el pueblo americano esté a favor de estas medidas contra el pueblo de México. Al contrario, somos un pueblo, y en Quintana Roo yo lo veo todo el tiempo, que somos un pueblo amigo, que nos llevamos muy bien con ellos, todo el tiempo estamos en constante buena convivencia, ¿no? ¿Y cuál sería como el mensaje al pueblo de Quintana Roo, que atiende a muchos americanos, y a qué atribuye usted el tema de Trump? Gracias, Presidente. Siempre hay que hacer nuestro trabajo con respeto a todas las nacionalidades. No es un tema del pueblo de Estados Unidos. Por ahí hay una encuesta, a ver si la encuentran, no sé dónde la vi, no sé si es de Reuters, que dice que un porcentaje muy alto de estadounidenses están en contra de ponerle aranceles a México. A ver si la encuentran. Sí, es de Reuters, ¿no? A ver si la encuentran para poderla poner. Y han salido también, bueno, de ayer a hoy, fíjense, luego se notó en la bolsa de los Estados Unidos el impacto del anuncio.
O sea, no es solamente un asunto del impacto que puede tener en México, sino el impacto que tiene en los Estados Unidos. Tan es así que en pocas horas hay una cantidad de instituciones, de cámaras de comercio, de gobernadores, de legisladores en Estados Unidos, de presidentes municipales, de condados, que dicen, esto nos va a hacer mucho daño a nosotros. O sea, muchos estadounidenses, empresarios estadounidenses que dicen, no tiene sentido poner el 25% de arancel a las exportaciones de México a Estados Unidos. Entonces, no, en eso hay que ser. Y la otra es, el presidente Trump ayer dijo que me respetaba, lo dijo así y además se ha referido a mí de diversas maneras y se lo agradezco, la verdad. Y yo también lo respeto. El asunto es que encontremos la forma de colaborar, de coordinarnos, sin subordinación de nadie, para beneficio de nuestros pueblos. Entonces siempre vamos a poner eso por encima de todo. No ayuda esto ni a ellos ni a nosotros. Se hicieron muchas propuestas sobre la mesa en temas comerciales. Repito, se llegaron a acuerdos muy importantes en la reunión sobre seguridad. Entonces es mucho mejor irse por ese camino de la coordinación a este camino de imponer unilateralmente aranceles, pues que nosotros también vamos a tener que responder. Pero eso no ayuda a nadie. En caso de que la llamada del jueves llegue a un acuerdo de suspender los aranceles y esto, la convocatoria del domingo se cancelaría. Vamos a ver cómo está. Yo creo que de todas maneras hay que reunirnos, hay que dar información. Entonces Es muy va a la importante. asamblea. Nosotros venimos de ahí, de la plaza pública. Venimos de informar a la gente desde abajo. Entonces la mañanera del pueblo ayuda mucho, pero nosotros también tenemos que informarle a la gente pues de esta situación, porque el gobierno, los gobiernos estatales, porque estamos invitando a los 32 gobernadores, 31 gobernadores y a la jefa de gobierno a este proceso, a enfrentar esto en unidad, porque este es un asunto más allá de un partido político, es un asunto que va contra el país. Entonces, no tenemos todavía exactamente la hora, pero ya les estaremos informando y esperemos pues que sí se dé la llamada, porque siempre el diálogo ayuda, siempre. Y más el diálogo bilateral pues de dos presidentes de países vecinos. Muchas gracias, presidenta. Sí, aquí. Muchas gracias, presidenta. Aurora Castillejos, Canal 14 CPR y también Altavoz Radio. Preguntarle, presidenta, ¿cómo está la economía mexicana? ¿Cómo va la fortaleza de la economía para enfrentar estas declaraciones que ha dado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump? La economía de México está fuerte. Las reservas del Banco de México son históricas. Ayer dio Zoé los datos de empleo, son históricos. El salario es histórico, los programas sociales, los programas de bienestar ayudan mucho porque promueven el mercado interno. Imagínense, estamos hablando de casi 3 puntos del PIB que se distribuyen a las familias mexicanas desde abajo, un poquito menos, que llegan a las familias. Y eso, ¿qué hace? Pues promueve el consumo o el ahorro, pero principalmente el consumo. Al promoverse el consumo, el mercado interno, pues apoya desde el pequeño empresario hasta el gran empresario. Entonces, en ese sentido, el aumento salarial también. En ese sentido está fuerte. Ahora, una parte de nuestra economía, pues sí está sustentada en esta integración que se ha dado desde hace muchos años con Estados Unidos. Entonces, pero salimos, por eso pongo el ejemplo de la pandemia. La pandemia, el PIB se cayó casi 9%. Se perdieron más de 10 millones de empleos. Y en 2 años se levantó el país, con la ayuda de todas y de todos, y con un modelo distinto al que había antes. Antes era endeudarse para apoyar a los de arriba.
presidente López Obrador y fue reconocido por el mundo entero, salió muy bien México económicamente de la pandemia, porque muchos otros países se endeudaron terriblemente y aquí salimos bien porque se apoyó desde abajo. Entonces, y el Plan México, que mucho está sustentado en nuestro mercado interno. Es decir, que no importemos tanto, sino que desarrollemos nuestra propia industria manufacturera para proveer al mercado interno. Entonces, el Plan México sigue en una o en otra circunstancia, porque necesitamos el apoyo de todos para que no se pierdan empleos y que se siga desarrollando. Y la industria automotriz, fíjense, la industria automotriz estadounidense es la que más problemas va a tener, porque, por ejemplo, de lo que más se importa de China a México son autopartes de General Motors. Entonces, le imponen allá aranceles para Estados Unidos. Entonces, llega aquí a México y en aranceles de aquí para allá y luego regresan. Como decía Marcelo el otro día, que un pistón cruza no sé cuántas veces para poderse hacer, porque pues es una integración que se dio por muchos años. Y la última pregunta, si me lo permite, en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se firmó el Tratado de Libre Comercio, donde obviamente estuvo Donald Trump y por supuesto el primer ministro Justin Trudeau. En ese entendimiento, pláticas, bueno, pues Estados Unidos ya pretendía sacar de la jugada a Justin Trudeau, que obviamente es el representante de los canadienses. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel pidió que se incluyera ese acuerdo trilateral. Hoy, pues Trump impone unos aranceles de manera autoritaria. Yo no sé si el Tratado de Libre Comercio deja de funcionar como tal luego de esta imposición de aranceles, porque pues prácticamente pues dejó fuera de la jugada este acuerdo trilateral. Sí, pues en realidad es un hecho. Al poner 25% de aranceles, pues está totalmente fuera del tratado. Entonces, ¿queda fuera de la jugada este acuerdo trilateral comercial? De mantenerse así los aranceles, pues de todas maneras, Estados Unidos habla de seguir renegociando el tratado. Entonces, por eso tiene que haber diálogo. Entonces, en este caso, pues tiene que haber diálogo al más alto nivel, porque en este mes hubo diálogo también de alto nivel, porque el secretario de Estado de los Estados Unidos y el secretario de Relaciones Exteriores, la fiscal de Estados Unidos y el fiscal general de la República de México, pues son personas de muy alto nivel y se llegaron a acuerdos, pero pues ayer nos dan esta noticia, entonces pues tiene que ser un acuerdo de presidentes, ¿no? Entonces, por eso digo que no hay que cerrar la puerta nunca del diálogo y estar manteniendo, pero nosotros también, en caso de que se mantengan estos aranceles, pues nosotros también vamos a tomar medidas que protejan a nuestra economía. Gracias, presidenta. Buenos días. Bueno, cerramos, compañeros. Así es, amigos, como terminaron de escuchar este anuncio que dio nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, pues convocó al pueblo de México al Zócalo el 9 de marzo del 2025. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno implementará medidas arancelarias y no arancelarias contra el gobierno estadounidense. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la economía de México está fuerte, pese a los anuncios realizados por Donald Trump. La presidenta de México dijo: no cerraremos la puerta del diálogo, es importante y fundamental. La economía de México está muy integrada y que nos fortalece el TEMEC. Bueno, amigos, hasta aquí con la nota de hoy. Deja tu comentario, qué tal te pareció esta información, y si no te has suscrito al canal, suscríbete, que es totalmente gratis. Deja la manita arriba para que más mexicanos se enteren de esta noticia. Que tengas un excelente día.